Bueno, y vámonos al otro extremo, sí, vámonos al giro a los 180 grados, un hombre extraordinario, el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti, a toda tu audiencia, como los lunes. Pues hoy estoy triste, Joaquín, será un lunes de obituarios, porque pues al igual que muchos otros universitarios, científicos, divulgadores de la ciencia, lamento muchísimo la muerte de nuestro amigo René Drucker Colín ayer por la noche. Se acabó un ciclo de vida que fue extraordinariamente fructífero, colaborador muchos años contigo, Joaquín. Así es, sí, muchísimos en la radio años. Y creo que también en la televisión. También estuvo en La Opinión de... Exactamente. Muchos años. Y era un gran divulgador de la ciencia, la hacía atractiva, la hacía inclusive muy amigable para los niños y para las personas que están relativamente ajenas a la ciencia. Pero René también, Joaquín, hay que decirlo, él mismo fue un gran investigador. Mira, yo conocí muy bien a René desde principios de los años 80 del siglo pasado. Empezamos a tener algunas colaboraciones científicas porque él era neurofisiólogo y se interesaba en algunos problemas de la psiquiatría y viceversa. Yo como psiquiatra tenía interés en conocer y medir con más precisión algunos fenómenos neurofisiológicos, y allí empezó una interacción que se prolongó hasta el final de su vida. Se convirtió en una buena amistad y en la que tuvimos oportunidad de participar juntos en muchos episodios científicos, universitarios, políticos, familiares, de amigos, deportivos. René era un hombre muy creativo, un científico muy original. Hay científicos que son muy metódicos, muy que van poquito a poco construyendo sus hipótesis, y René era un científico más bien de destellos. Su inteligencia le permitía encontrar conexiones entre fenómenos aparentemente inconexos, y eso le permitía generar nuevas hipótesis y luego ponerlas a prueba, muy riguroso en el laboratorio. Era un científico muy sólido. Pero tenía un gran atractivo también René con los jóvenes. Era un maestro muy taquillero, digamos. Su laboratorio era un gusto ir a ese laboratorio en la UNAM, porque lo mismo en el Instituto de Fisiología Celular que en la Facultad de Medicina, en algunos años en los que colaboró ahí también conmigo, ese laboratorio estaba lleno de jóvenes que querían hacer sus tesis de maestría y de doctorado y que querían que se las dirigiera René Drucker, porque era un investigador original, audaz, y que le gustaba enseñar y contagiaba ese gusto por la ciencia. Yo creo que René debe ser uno de los investigadores que más tesis de doctorado ha dirigido en los últimos tiempos, a nivel nacional e internacional, diría yo. Y luego tuvo también esta otra faceta que me parece que es muy importante recordar. Como funcionario de la ciencia, René fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y dotó a la Academia de las instalaciones que hoy tiene la Academia ahí por el rumbo de Tlalpan. ¿Y sabes cómo lo hizo, Joaquín? ¿Cómo? Pues él se dio cuenta que en esos terrenos el señor Durazo, que había sido jefe de la familia capitalina, tenía un rancho y una propiedad por ahí. Era una mansión de miles de metros cuadrados, ¿sí? Exactamente. Pues fíjate que con esa audacia, René, esa mansión había sido ya expropiada, y con la audacia que lo caracterizaba, consiguió que ese terreno fuera donado a la Academia Mexicana de Ciencias, y desde entonces ahí está la sede de la Academia. Así que le debemos esas instalaciones.
Como coordinador de la investigación científica durante los 8 años que me acompañó cuando yo estuve en la rectoría, te puedo decir, les puedo comentar que René fue uno de los mejores coordinadores de investigación científica que ha tenido la universidad, fortaleció los programas, mejoró la calidad, impulsó la creación de nuevos centros e institutos, muy comprometido con los intereses de los investigadores, era un defensor de los investigadores, era un defensor de los estudiantes de maestría y de doctorado de las carreras científicas, porque René fue también un hombre de muchas convicciones, fue un hombre en cierto sentido público, nunca incursionó directamente en la política, pero ciertamente era un hombre con una ideología, con una izquierda inteligente, una izquierda moderada, pero de mucha fortaleza en sus convicciones. Fue un hombre crítico, no fue un científico complaciente con el poder en turno, por eso se ganó muy merecidamente, y qué bueno, algunas animadversiones, porque hay quienes son siempre dóciles frente al poder, y René, cuando veía algo que no le parecía, con lo que no estaba de acuerdo, lo decía, y lo decía con fuerza, y lo decía con autoridad, y lo decía con buenas razones. Y bueno, como divulgador, pues ¿qué te puedo comentar a ti y a tu audiencia? Yo creo que durante muchos años, en sus pequeñas dosis de ciencia, pero una pequeña dosis de ciencia se llamaba, ¿verdad? Así es, sí, una pequeña dosis de ciencia que empezó hace 10 años aquí, y antes había estado muchos años estuvo, fue de los primeros que participó cuando empezó el noticiero en el año 2000, el 3 de abril del año 2000, con La Opinión de. Con La Opinión de, exactamente. Entonces, fíjate, también nos ayudó como sociedad a que la ciencia pudiera llegar a espacios a los que difícilmente hubiera llegado si no fuera porque se dio ese binomio entre tus espacios informativos y la voz de un científico que sabía divulgar y hacer de los fenómenos complicados de la ciencia, hacer cápsulas que eran entendibles por la mayoría de las personas. Entonces, un hombre muy completo, pero desde luego lo más valioso que tuvo René fue su dimensión humana. René, hoy en la mañana que estuve acompañando a su esposa Elizabeth, a sus 4 hijas, Ana Laura, Mónica, Mariana y Lorena, quienes les mando desde aquí un abrazo afectuoso, pues sí, ahí estaba la familia, las mujeres de René, su esposa, sus 4 hijas, de las que él se sentía muy orgulloso y que lo acompañaron hasta el final. Un amigo leal, Joaquín, un hombre valiente en los momentos difíciles que enfrentamos en la universidad, a finales del siglo pasado, a finales de 99, principios del año 2000, en los momentos complicados, cuando se requería definición, valentía, sensatez, disposición al diálogo, ahí estaba René Drucker como un universitario cabal. Así que termina un ciclo que siempre deja un vacío, siempre deja un hueco, pero también en este caso, Joaquín, encuentro en la muerte de René y en la conclusión de su ciclo algunos motivos que compensan la pena, que compensan el dolor y la tristeza que genera la muerte de alguien a quien uno estima. Y es que su vida fue una vida plena, fue una vida exitosa, fue una vida que le aportó a México, le aportó a la ciencia, le aportó a la universidad, le aportó a los jóvenes, le aportó a la sociedad mexicana. Y bueno, pues cuando termina un ciclo y uno hace un balance en donde encuentra estos elementos positivos, creo que siempre hay entonces un elemento reconfortante de decir, bueno, así es, ahí terminaremos todos. En el caso de René Drucker fue una vida plena y fue una vida buena para México, para su familia y para las instituciones en las que trabajó. Descanse en paz el buen René, porque en vida trabajó muy duro y ahora pues corresponde a sus alumnos, corresponde a sus compañeros,
corresponde a su familia, cada uno en su dimensión, darle continuidad al legado que nos deja René Drucker, gran comunicador de la ciencia. Y finalmente, Joaquín, porque no quiero ser omiso el día de hoy, después sobre todo de esta última nota que dice, y porque esta mañana precisamente estuve conversando en el velorio del doctor Drucker con la titular de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con Perla Gómez Gallardo, a propósito de estos feminicidios, de la muerte absurda, inadmisible de Mara Fernanda Castilla, y de cómo el tema de los feminicidios ha venido incrementándose en nuestro país. Le preguntaba yo a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿por qué no activar ya la alerta de género a nivel nacional? ¿Por qué no tomar de veras una iniciativa mucho más firme, determinante? Me explicaba ella con razón algunos aspectos técnicos que yo no tenía muy claro, por ejemplo, que la alerta de género solamente puede activarse como tal en determinados territorios. Entonces se activa en un municipio, se activa en una delegación, en el caso de la Ciudad de México, pero que no parecería sencillo activarla en todo el territorio nacional. Yo creo que las condiciones son tales que habría que activarse en todos lados, porque, Joaquín, no vamos a resolver nada y no entendemos que el problema de violencia colectiva que está viviendo México es mucho más complejo de lo que parece. Esto no se resuelve con más policías. Ya lo decíamos hace algunas semanas en tu programa, vivimos técnicamente una epidemia de violencia. Este es un término técnico, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos más homicidios consumados por 100,000 habitantes que el tope que establece la Organización Mundial de la Salud, y esto califica la situación en México como de epidemia de violencia colectiva. Y cuando esto ocurre, se incrementa la violencia contra los grupos más vulnerables, y es lo que está pasando. Por eso vemos con horror que siguen los feminicidios, pero también vemos con horror que aumenta la violencia contra otros grupos vulnerables, los periodistas, lo hablábamos hace algunas semanas también aquí, la violencia que surge de las conductas de odio contra la diversidad sexual, desde luego contra los menores, y que está muy vinculada a otros fenómenos delictivos. Yo creo que es hora de decir de verdad, ya estuvo bueno. Estos feminicidios no pueden seguir, y si no establecemos estrategias preventivas mucho más eficaces, coordinadas localmente, pero instrumentadas a nivel nacional, tomando en cuenta todo lo que ya sabemos que se puede hacer para prevenirlos, mucho me temo que vamos a seguir teniendo que lamentar. En fin, no quería dejar de decirlo, porque todas las demás explicaciones, como la que dabas de este señor, me parecen tan verdaderamente absurdas y estúpidas que no tienen ningún lugar. Digo, ¿cómo vamos ahora a seguir criminalizando a las propias víctimas, no? No, señores, lo que está pasando es que en México la violencia está desbordada y los grupos vulnerables están pagando estas facturas. En fin, ojalá entre todos podamos construir una estrategia más efectiva, Joaquín. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo porque sé lo que quisiste a nuestro amigo René, y gracias por esta tarde como todos los lunes. Muchas gracias, doctor Juan Ramón de la Fuente.